Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. La Cucha del Bobby, señaló el canal de televisión de la Universidad Nacional de Cuyo. De allí viene nuestro invitado de esta noche con formación académica, además una persona, un joven con mucha experiencia, con mucha inquietud, con mucho vuelo a la hora de la concepción artística desde el teatro. Y bueno, sin más vueltas, el gusto de presentar a Fabián Castellani, que nos visita esta noche. Fabián, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal si empezamos con un vino como Perfecto. para echar un poco de calor a la charla? Bueno, gracias por habernos visitado. Fabián, empecemos desde el principio. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo te nació tu inercia hacia lo teatral? Y bla, bla, bla. Bueno, soy de Bermejo, nacido en Bermejo y después criado en la Media Luna, en Pedro Molina. Y desde muy chiquito ya me empezó a gustar la idea de estar en el escenario. En la primaria aparecía en los actos, era como el comodín que todas las maestras cuando hacía falta un acto me llamaban. Y después en la secundaria tuve una gran suerte que fue de tenerlo a Guillermo Troncoso como profesor de teatro. Ah, bueno. Y empecé ahí, como en ligas mayores, ¿no? Entonces, con él hicimos muchas obras para el Intercolegial de Teatro, que se hacía antes en el Teatro Independencia. Hicimos obras maravillosas, hicimos Ionesco, hicimos Pavlovsky, Molière, ¿no? Ionesco, Pavlovsky, Molière con 14, en la secundaria, 15 claro. años. Así que fue increíble, fue una experiencia muy hermosa y bueno, de ahí ya decidí que quería ser actor. En ese momento yo tocaba, bueno, actualmente también toco el bajo en una banda y tenía como las dos actividades, ¿no? La música y el teatro. Y se me peleaban así, por ahí quedaba mal con el elenco porque tenía un recital y no podía hacer función, o quedaba mal al revés, ¿no? Viceversa. Entonces en un momento tuve que definir qué hacía y me definí por el teatro. ¿En qué banda estás? Pegando un salto al presente. Bien, Desastrónomo se llama la banda en la que estoy actualmente. ¿Y por qué ese nombre? Fue una casualidad, fue una especie de error de escucha, porque muchos dicen que la música que hacemos es espacial, entonces estábamos buscando algún nombre que tuviera relación con eso y hablábamos de astrónomos y alguien escuchó Desastrónomos y cuando dijeron esa palabra así extraña, toda junta, nos encantó, ¿no? Y dijimos, sí, ese va a ser el nombre. Así surgió, como un error. Bueno, te vuelvo al principio de nuevo. Sí. No hablemos tanto de niño, pero ¿qué primer recuerdo, qué recuerdo más o menos concreto tenés en un intercolegial de teatro arriba de un escenario? Bien, y me acuerdo mucho de la primera aparición que tuve fue en La Espera Trágica, en el final de La Espera Trágica, ¿no? Que hay un personaje que entra y dice un texto que dice, entrégate Jorge Otis, es lo único que dice el personaje, pero claro, era una obra que venía haciendo Guillermo con Marina Carrara, que ya eran dos grandes del teatro, con gente que venía muy preparada, entonces para mí fue ingresar ahí en esa escena con todo el Teatro Independencia lleno, fue una emoción impresionante, ese fue como un primer gran recuerdo con Pavlovsky, ¿no? Sí, ¿no tenías miedo de olvidarte la letra? No, pero me pasaba lo típico, entregate Jorge Otis, todas las maneras posibles, ¿no? De cómo decir esa pequeña frase que tenía que decir. Y después recuerdo mucho de esa etapa El Pan de la Locura de Gorostiza, en una serie que hicimos con Marina Carrara de teatro argentino, hacíamos fragmentos de distintas obras de teatro argentino y esa fue la que más le gustó a mis viejos, ¿no? Entonces esa me quedó como ese registro, ¿no? De todo lo que vieron, esa obra fue la que a ellos más les gustó. Y por un texto más realista, seguramente, más llegable. Seguramente. Y también un conflicto más social, ¿no? Nosotros hicimos La Cantante Calva de Ionesco y es un texto súper interesante, pero habla mucho más de la incomunicación, algo más existencial. En cambio, El Pan de la Locura es un problema así básico, ¿no? De
una panadería que hace pan en mal estado y hay gente que se enferma, y entonces es una cosa muy social lo que sucede en la obra, mucho más popular, digamos, el contenido, ¿no? Bueno, y pasó el tiempo y decidiste estudiar sistemáticamente. Sí, pasé de la secundaria directo a entrar a la carrera de teatro en la Facultad de Artes y ahí me quedé y la hice completa la carrera. La fui echando con mucha actividad artística. Fundamos un grupo con compañeros que se llamó La Truque y después me dediqué como a viajar, a perfeccionarme afuera. Me gustó mucho eso, me enamoré de la propuesta pedagógica, ideológica y estética de Eugenio Barba y de Odin Teatret, que es un elenco de Dinamarca, y como que empecé a seguir sus pasos por distintos lugares del mundo. Para que te escuche y me das 5 o 6 posibilidades de entrarte. Por ejemplo, el Barba, de Sí. dónde es y por qué tiene tanta entidad? ¿De Barba él es Venezuela? italiano, Ah, perdón. es italiano. ¿Por qué suena como suena Eugenio Barba? Y Eugenio Barba es hoy lo que podría haber sido Stanislavski en su época. Es el maestro teatral reconocido en todo el mundo y con muchísima bibliografía, llega a todas partes del planeta, tiene mucha repercusión, es un muy buen director, es muy buen pedagogo. Entonces es una figura muy respetada por todos los ámbitos teatrales, ¿no? El académico, los grupos de teatro, todos lo leen mucho, lo respetan Pero mucho. le ha tirado al mundo así nuevo enfoque respecto de la interpretación también. Sí, 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 sí. ya estaba Stanislavski, Grotowski, lo hago caprichoso, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, sí. Hay algunos teóricos que dicen que es como Barba cierra el paradigma de Stanislavski, ¿no? Él trabaja como la misma línea con acciones físicas, pero sería como el que cierra ese paradigma, ¿no? El Grotowski sería como una parte intermedia y él es como el que clausura eso, ¿no? Después de eso vendrán otras formas de hacer teatro, pero que ya no son stanislavskianas, ya parten de otros lugares muy diferentes. ¿Y por qué esta convicción? O sea, yo te recuerdo tu carrera por gacetillas, por el trabajo de uno, pero sos un tipo inquieto. Lo que me transmitís es que sos muy inquieto, muy de leer, mucho de acción. Ujú. ¿Por qué esa naturaleza tuya? No sé, eso también viene de chiquito, ¿no? Culo inquieto, ¿no? Quedarme quieto un segundo y me gusta mucho todos los aspectos, ¿no? El teatro realmente yo siento que amo el teatro en todos sus aspectos. Me gusta dar clases, me gusta dirigir, me gusta actuar. Me gusta también ponerme a escribir, no me sale, pero también por ahí lo intento, he hecho muchos talleres de dramaturgia. Es como que me gusta mucho leer teatro, ver teatro, ¿no? He sido jurado también, el espacio de la crítica. Siento que es algo que me siento muy cómodo en el teatro, me gusta, lo Y eso de disfruto. viajar, ¿por dónde has viajado? ¿Qué experiencias has tenido? Y mis primeros viajes fueron por Europa, ¿no? Porque fui como ahí Como para empezar. Claro, sí, sí, en realidad a Eugenio Bárbara el trabajo de él lo conocí en Chile y ahí me contacté con gente del elenco y a partir de ahí hice algunos viajes. Bueno, fui a Dinamarca, la sede que tienen ellos allá, y ese año él vino a Mendoza. Lo trajimos porque venía a la Argentina y lo trajimos a Mendoza a dar unas charlas. Y al otro año él me invitó a una actividad en Portugal, una escuela de antropología teatral, que es una situación muy interesante que se hace muy de vez en cuando porque requiere mucho dinero, en donde se reúnen elencos de Oriente, de Bali, de Japón, de la India, con algunos maestros de Occidente, ¿no? De algunos de Latinoamérica, pero sobre todo de Europa. Y eso se hace en algún país que tenga el presupuesto para poder financiarlo, ¿no? Ahora se hizo uno este año, pero hacía como 6 años que no se hacía. Y bueno, eso fue como, yo creo que mi descubrimiento pedagógico fue más que nada por ese lado, ¿no? Esos viajes a Europa. Después empecé a viajar por Latinoamérica y me enamoré de Latinoamérica. Pero eso ya de la gente, de la cultura de Latinoamérica, ¿no? Creo que ¿Y por qué? Pregunta lugar común, estereotipo. bueno, una realidad creo que mucho más parecida a la nuestra, mucho más cercana, pero mucho más profunda, ¿no? Qué sé yo, ir al Cusco, a México,
ver las pirámides, cómo la cultura indígena está tan integrada, aunque hay mucha discriminación, ¿no? Pero está mucho más integrada que acá, ¿no? Y más en Mendoza, que hay. Entonces, esa cultura que tan fuerte con la tierra, con los alimentos, con la comida, que es muy también americana y que yo creo que la tengo de algún lado, ¿no? De algún lado la tengo y eso me llama mucho la atención, los coloridos en las ropas, en todos lados, mucho color en las casas, en las calles, todo eso las máscaras, a mí me fascina mucho el trabajo con las máscaras, tengo en mi casa una pequeña colección y eso, los rituales con máscaras, todo eso me llamó mucho la atención y la realidad, ¿no? Nosotros después de la primera gira por Latinoamérica hicimos un espectáculo sobre Prometeo, sobre el mito de Prometeo, ¿no? Esta idea de esa pequeña revolución que le hizo el hombre a los dioses y así fue como castigaron a Prometeo encadenándolo Claro. al Cáucaso. ¿Qué te metes con nosotros, Prometeo? ¿No? Y eso en Latinoamérica es permanente, ¿no? O sea, lo ves, yo por lo menos lo sentía todo el tiempo, ¿no? Después por ahí viendo un poco lo que le pasó al Che en sus viajes por Latinoamérica, estudiando también, es un poco eso, ¿no? Es ver esa realidad. Contestá sin pensar, ¿qué país? Y cuando digo país, digo seres humanos y paisaje, por añadidura, me parece. No sé, ¿qué país te conmovió más? Perú. Ajá. Sí, Perú es un país que me encanta. Estuvo hace tiempo acá, hace muy poco, Cristina Pérez, Ajá. una pintora y cantora, y habló de Perú también. Me Contanos un encanta cachito Perú. más, ¿por qué Perú? Sí, me gusta mucho, bueno, la ciudad del Cusco me encanta, me gusta muchísimo culturalmente todo lo que sucede ahí. Me parece que la relación que se da en muchos países de Latinoamérica entre los serranos y los de la playa, ¿no? Que en Ecuador le dicen los monos y los serranos, está mucho más equilibrado ahí, no hay una diferencia tan grande. Culturalmente Lima es una ciudad también muy rica, muy interesante, con toda su parte colonial, con el barrio de Barranco, toda la historia de Chabuca Granda en lo musical. Hay ¿Cómo una es cultura, el barrio de Barranco? es una maravilla, es una belleza, tiene no sé, es muy hermoso, es algo parecido a lo que te pasa en La Boca, ¿no? Con muchos bares. Yo tuve la maravillosa suerte de conocerlo con el Flaco Suárez, Sí. ¿no? Porque a mí me invitaron a un festival ahí en Barranco y Ernesto se enteró y dice, yo desde el exilio que no voy ahí a Barranco y yo dice, tengo mi historia del exilio, mi primer exilio lo viví ahí. Y dice, ¿podré ir al festival? Y yo cuando le dije a los del festival, se volvieron locos, sí, más vale que vengas. ¿Sí? Así que bueno, fue hermoso ir qué sé yo, a un bar y que él me contara que ahí él cantaba tangos y que el bar estaba igual que cuando él estaba, o algún lugar donde él se enteró de la muerte de su papá, cosas muy fuertes, muy profundas para él y bueno, fue para mí muy bonito. Yo lo quiero mucho a Ernesto, yo he sido jefe de trabajos prácticos de su cátedra, tenemos así como un recorrido juntos. Me ha dirigido en muchos espectáculos y fue muy bonito eso, ¿no? Estar también compartiendo lo que le estaba pasando a él en ese momento, ¿no? Bueno, Fabián Castellani esta noche con nosotros y el gusto de charlar con un actor, director de teatro, teatrista, que tiene mucho para decir y mucho más para darnos a los mendocinos y a los seres que andan por ahí, por el mundo. Muchas gracias. Seguimos en un ratito. Bueno, gracias por acompañarnos, por seguir estando aquí con nosotros, con Fabián Castellani. Sos de leer mucho, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho. ¿Y qué lees aparte de dramaturgia?
De todo. Leo, siempre tengo algún material teórico para leer, ¿no? Y siempre tengo algún material más blandito, ¿no? Alguna novela o cuentos, poesía, ¿no? Voy mechando, siempre en mi mesa de luz hay varias opciones. Depende de cómo venga la noche o el momento que tenga para leer, lo que agarro, ¿no? Hacernos un resumito así del mítico, legendario Antonín Artaud. ¿Por qué? ¿Qué tenía el loco ese? Si estaba loco, si qué sé yo. Y Artaud es uno de los grandes maestros del teatro, ¿no? Yo lo respeto muchísimo por eso. Él escribió un texto que se llama El teatro y su doble, que es una Biblia. Yo lo recomiendo a todo estudiante de teatro porque es maravilloso. Él descubre cosas que después se van a llevar al teatro, ¿no? Él incluso en vida, cuando las quiso probar, no le salió bien, no tuvo ninguna repercusión, no tuvo buena repercusión. Sin embargo, después el Teatro Radical de Estados Unidos encuentra ese texto de Artaud y empieza a experimentar con lo que lee, con lo que entiende del libro, y aparecen cosas maravillosas, ¿no? El Living Theater, el Open Theater, toda una serie de experiencias que se produjeron en los 60 en el teatro hippie, digamos, de Estados Unidos, que fue muy cimentado por ese libro. Y después, bueno, a mí me gusta mucho, he leído creo que casi todo su material, ¿no? Me gusta mucho su poesía, incluso hasta su correspondencia, ¿no? También leo mucho eso, la manera que tenía él de expresarse, cómo cerraba sus cartas. Y había una novia por ahí, ¿cómo era la historia? Sí, tuvo una novia, Génica Atanasio, una actriz muy reconocida en su época, fueron compañeros del Atelier, un elenco que dirigía Dulin. Y tuvieron una relación ahí bastante intensa, de mucha correspondencia porque se veían poco. Él estaba siempre muy enfermo, ¿no? Siempre tenía que buscar escaparse de París a alguna playa o algún lugar por problemas de salud. Entonces había como mucho viaje en su vida, un viaje permanente, y había mucha correspondencia. Es interesante, muy interesante. En ese libro hay un poema, ¿no? Sí, Yo lo sé sí. porque, bueno, estuvimos hojeando antes de empezar el programa y... A ver. Hay un poema que me parece muy interesante porque es uno de los primeros poemas que Artaud se lo reconoce, ¿no? Un editor le dice, esto ya me gusta más, es como que de lo que me has traído, ya puede ser editado y te estás acercando más a un tono poético interesante. Así que después todo lo que escribió se llama Escaparate Caprichoso. Mercancías de cabezas y cuerpos, ridículos, escaparate desenfrenado, que se lanza sobre nuestro pensamiento. Pulgares divinos, socorredme, para esculpir esas frentes que reculan, esas orejas tensas de metal, esas mejillas que las rosas abotagan, y esas bocas que se reúnen bajo el contacto de mis dedos. El escaparate danza y se agranda, asombroso juego de masacre. Los cabellos lucientes y grasos cubren con hierba negra y pesada el rojo de la oreja sorda y los cuellos barbados de grasas. Los labios detienen a los perros con sus chasquidos intensos. La abundancia del silencio se recubre de ladridos. Tended inmutables cejas, la indulgencia de vuestras ramas sobre la piedra tenaz y dura de los rostros que sorprendí. Inalcanzable solidez, flujo y reflujo, desapareced con vuestros cráneos de rocas. Sed rocas, sed la frase que tiembla en la boca de un hombre, que tropieza en su pensamiento. Que tropiece en su pensamiento. Bueno, la sensibilidad de esos tipos grandes, ¿no? No sabe uno si decir genios, pero un talento que tiene como ingredientes sensibilidad, ni hablemos, inteligencia. Es un vómito poético casi. Exacto, sí. Y es un creador que maravilloso porque justamente buceaba en todo ese terrible problema de salud que tenía él y buceaba mucho en todo eso que le pasaba, ¿no? Esas complicaciones internas que tenía y las expresaba de manera maravillosa, ¿no? Bueno, la línea biográfica la perdí, pero retomémosla. La Rueda de los Deseos tuvo toda su historia, ¿no? Sí, una historia muy hermosa, muy hermosa. Contanos. Bueno, La Rueda de los Deseos es un grupo que fundamos en el 2001 con varios compañeros
y estuvimos trabajando hasta el 2013. Fueron muchos años de espectáculos, fundamos un espacio también junto a Los Toritos, el elenco dirigido por Daniel Fermani. Ellos estuvieron un tiempo con nosotros en Argonautas, Centro de Investigación y Experimentación Teatral, y después seguimos solos en ese espacio, que era justamente un laboratorio maravilloso para trabajar nuestros espectáculos a nuestras anchas, como queríamos, como queríamos. Fue muy hermosa toda esa experiencia. Después tuvimos la posibilidad también de viajar mucho. Nuestros espectáculos fueron muy reconocidos afuera, en Latinoamérica, así que eso también nos permitió conocer teatros de otros lugares, compañeros, amigos, tener amigos de otras partes y mostrar nuestro teatro, mostrar qué pasaba con lo que hacíamos acá para los mendocinos, qué pasaba afuera, ¿no? Editamos un libro también cuando cumplimos 10 años, hicimos una función homenaje en la Independencia con el teatro lleno. Bueno, la verdad fue una experiencia maravillosa, ¿no? Compañeros que bueno, voy a recordar ese tránsito toda la vida, ¿no? Fabián Castellani, con un camino sistemático, académico, con esta suma de experiencias de vida que sucintamente nos has contado, con tu inquietud teórica y de tablas teatrales, etc. ¿Qué es el teatro para vos? Bueno, por ahí como lo primero que se me viene a la cabeza es mi vida, digamos, ¿no? Sí, como un concepto. Pero para mí el teatro es una expresión maravillosa, es una expresión muy completa, es una de las expresiones más humanas que nos están quedando, ¿no? El teatro no se puede reproducir técnicamente, ¿no? Ver una obra de teatro filmada es un bodrio, se ve todo lento, no se transmite el aura, ¿no? Que tiene un espectáculo, que tiene una obra de arte. En el teatro hay que estar ahí, hay que estar presentes, ¿no? Es un hecho colectivo, como dice Dubati, es un convivio, estás viviendo ahí con el actor, y eso me parece maravilloso, ¿no? Más allá de que puede unir la música, las artes visuales, la literatura, ¿no? Tiene como, podés unir un montón de artes dentro del teatro. Lo maravilloso es eso, es que a pesar de que los tiempos cambian y nos van mecanizando cada vez más y cada vez todo se puede hacer en la casa y podemos ver películas en la casa y todo puede ser o en un televisor o en un teléfono, que el teatro tenés que salir a la calle, tenés que ir a la calle, tenés que ir a un teatro, tenés que encontrarte con gente, compartir un hall, digamos, antes de entrar a la función. A veces podés compartir también después de la función, ir a tomar algo, a comer algo y hablar de qué te pareció la obra. Es como toda una experiencia, ¿no? Es una experiencia verdaderamente humana para mí. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en la Rueda de los Deseos mucho el concepto de acontecimiento, teatro acontecimiento. O sea, en el teatro algo te pasa, ¿no? Por supuesto hay un teatro un poco más frío, más visual, más de puesta, pero es muy difícil ir al teatro y que no te pase algo, ¿no? Y eso para mí es maravilloso, ¿no? Hay muy pocas experiencias hoy en día que hagan que te corras de tu lugar, que vos entres a un lugar de una manera y salgas de otra, ¿no? Y el teatro eso lo tiene, el teatro lo tiene en su esencia, ¿no? Podés salir enojado, ¿no? Podés salir insultando lo que viste, pero algo te va a pasar, no salís igual de ver teatro. ¿Y tu concepto de dirección, tu enfoque, tu filosofía, tu impronta? Bueno, hay como varios conceptos que me gusta trabajar mucho. El primero es que el primer plano sea para el actor, ¿no? Que el centro del trabajo siempre esté en el actor. Eso hace bueno, que haya que trabajar mucho para poner en escena una obra y que haya que entrenar bastante, pero siempre el eje fundamental va a ser el actor, ¿no? Y después sí me interesa mucho que la textualidad sea interesante, que la textualidad no sea ingenua, que no sea coloquial, que haya un trabajo
artístico. Cuando hemos trabajado, por ejemplo, con creaciones colectivas en los grupos, siempre le pido a algún escritor que reescriba todo eso que salió en las improvisaciones y en los ensayos para que tenga una pluma, una línea, ¿no? Una estética, también lo literario del espectáculo. Y me gusta mucho trabajar un concepto de puesta, ¿no? Desde lo poético. Siempre me interesa mucho llegar al espectador en el aspecto emotivo, ¿no? Mucho más que en el racional. Me gusta mucho que el espectador se emocione con los espectáculos que yo dirijo. Y ahí he hecho mano mucho a la puesta en escena, ¿no? Hay luces, vestuario, música, ¿no? La composición entre todos esos elementos, el texto y la actuación es lo que a mí me permite jugar con los estados. Yo siempre lo planteo así, incluso técnicamente. El que se tiene que emocionar en la obra es el espectador, ¿no? Por ahí me atrae algunos problemas, ¿no? El actor no importa si se emociona o no se emociona. O sea, de ir a ver una obra que el actor llore, para mí no es interesante. Incluso a veces me parece hasta obsceno ver un actor llorando porque pienso, ¿qué le estará pasando a él, al actor, no al personaje? Porque está llorando de verdad, ¿no? Me gusta siempre trabajar eso de un aspecto técnico, de manera que el espectador es el que viva la obra. Por supuesto que muchas veces para lograr eso el espectador tiene que ser muy convincente con su estado, ¿no? Pero es secundario si sale la lágrima o si no sale la lágrima, ¿no? Sí, sin querer me contestaste, porque estaba yendo ahí. ¿Qué impronta le das a la dirección de actores? Esquemáticamente, ¿querés naturalismo? ¿Querés sinceridad interior? ¿Cómo lo manejas técnicamente o cuál es tu concepto? Bueno, yo trabajo mucho con un teatro muy físico, un teatro con un cuerpo muy entrenado y muy prolijo. El actor, la actriz tienen que ser muy prolijos en escena, tiene que estar todo muy medido, tiene que estar todo perfectamente calculado, muy ensayado, muy casi coreográfico, ¿no? Me gusta mucho, incluso en los últimos trabajos estoy trabajando mucho con ese cruce, ¿no? Que empieza a ser coreografía casi, ya pasa de ser una línea de acciones a ser una coreografía. Eso es una de las cosas que trabajo, ¿no? Un cuerpo siempre muy entrenado, una voz muy entrenada y después esa posibilidad de que eso no sea una cosa técnica cuando pasa a ser una escena, ¿no? Sino atravesar la técnica, ¿no? Que eso quede en un primer plano y después trabajar todo lo demás. Y ahí es donde entran los estados emocionales, cómo lo que yo hago transmite, ¿no? Hay actores o estudiantes de teatro que no transmiten, que se guardan lo que están queriendo decir, ¿no? Es todo un trabajo poder lograr que lo que uno quiere decir salga de uno, que llegue lejos inclusive, que no llegue hasta ahí nomás, sino que llegue lejos. Eso es todo un trabajo técnico que se consigue con mucho entrenamiento y muchos ensayos también, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo en este momento, Fabián? Ahora hay una obra que dirigí el año pasado que está en cartel, que se llama La Edad de la Ciruela, un texto de Arístides Vargas. Es un texto de unas chicas jóvenes que viene muy bien, está siendo muy, muy hermoso, tiene mucha poesía, tiene humor, tiene también un final bastante dramático y tiene un cierre a nivel temático que me parece muy interesante. Lo que plantea Arístides del tema de que las mujeres, y el otro día lo escuché en la nota que hiciste vos, que las personas no tenemos que servir para algo, ¿no? Y así cierra la obra y es muy emotivo cuando sucede eso. Y después estoy ensayando un espectáculo con un grupo que dirigí en el 2013. Hicimos una obra que se llamó Como Quinoas y ahora estamos elaborando una creación colectiva, un material de investigación que estamos haciendo sobre el amor, sobre la temática del amor. Lo más probable es que se llame El Desesperado Reino del Amor. Ah, bueno. ¿Lo contás de eso ya en la última parte del programa? Bueno, dale. El desesperado reino del amor. Reino del Amor. Pero Sí. si el amor es lo más. Ya volvemos.
La última parte de nuestro cuidado con el perro de hoy, el Bobby, está realmente muy, muy chocho, por ahí echado, contento con la visita de Fabián Castellani. El desesperado reino del amor. Contanos un poco. Bueno, nos propusimos con un grupo de gente de investigar sobre la temática así amplia del amor y después lo fuimos reduciendo, ¿no?, al amor de pareja, ¿no? Y bueno, estamos como ahí jugando un poquito de eso, cómo sucede el amor, cuáles son los peligros, eh, qué cosas son inevitables, ¿no? Qué cosas por ahí las entendemos, de que decimos, no, esto no me va a pasar la próxima vez que me enamore y vuelven a pasar, ¿no? Esos mecanismos, cuáles son verdaderamente interesantes de evitar y cuáles no, cuáles sin ese ingrediente no funciona, no existiría la química del amor. Y es un trabajo súper interesante que estamos haciendo con una apuesta muy contemporánea, muy novedosa, con algunas secuencias que se repiten y que cambia la circunstancia. La secuencia es la misma, pero que es una situación de pareja que es la misma de cuando amanecen. Coreográficamente es lo mismo lo que sucede, pero un día están enojadas, otro día están bien, otro día se abuenan. Y lo que pasa es lo mismo, lo que dicen los textos de las actrices es lo mismo, pero la intención es lo que va cambiando, ¿no? Y esos pequeños detalles son los que hacen, digamos, a una relación. Y en esa investigación que han hecho, pregunta esquemática, al mango, ¿no?, y caprichosa, ¿han encontrado comunes denominadores de la pareja humana de este momento del tiempo? Sí, estamos inclusive, hay una escena que es muy divertida, que es una youtuber que habla sobre el amor libre, ¿no? Que es un poco lo que Recordanos, me pareció intuir, pero youtuber, los que hacen grupitos de YouTube, algo así. Claro, que hacen videos y los suben a YouTube, que Ah, son como tutoriales que te aconsejan o que hablan sobre alguna temática, ¿no? Y algunos que analizan videojuegos, bueno, hay de todo tipo de youtubers, ¿no? Y esto sería una mujer que tiene un programa para hablar distintos temas y uno de los temas es el amor libre, ¿no? Y los problemas de los celos específicamente en el amor libre, que es lo más complicado ponete de acuerdo, negra. de esa situación, ¿no? Porque aparecen, digamos, entonces cómo resolver, y es una escena muy divertida porque además analiza por qué, lo interesante es de por qué nos estamos planteando en esta época el amor libre, ¿no? ¿Qué fue lo que falló en el pasado, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras, digamos, tan duras qué sé yo, de la monogamia, del matrimonio, estructuras que la sociedad las imponía como obligatorias, ¿no? Las parejas hombre-mujer, ¿no? Todos esos paradigmas que como que los tenemos que repetir sí o sí, y bueno, y hoy en día nos preguntamos si no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces esa escena es muy Ahora, el que divertida. quiere jugar otro juego se la tiene que bancar. Claro, exacto. Se la tiene De que eso es lo que bancar, habla la escena, ¿no? O claro. sea, podemos decirlo, pero después cuando nos pasa, por ahí no se complica, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es lo que nos pasa con los sentimientos, ¿no? Claro. Que hay muchas cosas que las tenemos incorporadas. Y después hay un elemento que es muy interesante para nosotros. Son todas actrices, porque el grupo es de todas mujeres, pero nosotros no estamos hablando de un amor homosexual. Estamos hablando del amor. Tocó la casualidad que son todas mujeres. Entonces, las parejas que se van formando en general en las situaciones, en las escenas, son de mujeres. Pero lo que queremos que quede claro en el espectáculo es que podría haber sido un hombre perfectamente. O sea que el amor es lo mismo en cualquier relación de género, ¿no? Sí, me dieron ganas de ver la obra. ¿Cuándo podría? La queremos estrenar en julio. Vamos a ver si llegamos. ¿Y dónde? La idea es estrenarla en la Casa Violeta. Tenemos ahí algunas charlas avanzadas con Andrea Simón para ver si la podemos hacer ahí. Ajá. ¿Y cómo sentís eso? A ver, ¿cómo preguntarte? Toda la época de la rueda de los deseos, un espacio físico a lo largo de unos cuantos años, y ahora sos una suerte de freelance, de francotirador, Sí, que estás estás en todos lados y en ningún lado. sí, para mí no es una situación muy cómoda.
no es una situación cómoda. Por eso este proyecto del Desesperado Reino del Amor es con actrices que ya trabajé y es como un segundo espectáculo. Entonces es gente que ya conozco, que ya me conoce a mí, que ya podemos avanzar un poquito más allá, ¿no? Ya no estamos en la etapa de conocernos, sino ya podemos hacer algo más profundo, más interesante. Esa es la manera en que a mí me gusta trabajar, ¿no? La asociación es inevitable y no están... ¿Por qué no ir de nuevo por un espacio físico o es muy difícil? Y en este momento no lo puedo hacer, estoy como con otras complicaciones. Tengo Ajá. que resolver otras situaciones antes. Ya si en algún momento puedo serenar algunas cosas, probablemente me lo vuelva a proponer porque la verdad que es muy difícil, pero es muy cómodo. Es muy cómodo en el sentido de que lo que uno trabaja, uno llega a los resultados verdaderamente como uno lo desea, ¿no? Verdaderamente, o sea, el dejar la escenografía armada toda una semana es algo que en ningún lugar se puede hacer. Y cuando uno tiene un espacio propio y está por estrenar, monta luces, escenografía y ensaya todos los ensayos con luces y escenografía como si fuera una función con el público. Y esos lujos, cuando vas a un teatro oficial o a un teatro prestado, es imposible. ¿Cuál es tu visión de la evolución cacofónicamente del teatro mendocino en los últimos 20 años? Yo creo que el teatro de Mendoza es excelente, me parece que tiene muy buen nivel. Yo creo que la carrera, el hecho de que esté la universidad y también que haya existido la Escuela Popular de Teatro, o sea, dos carreras en Mendoza, le ha dado mucha profundidad al teatrero, ¿no? Al teatrista de Mendoza. Creo que hay muy buenos dramaturgos, que hay buenos directores, hay buenos actores, hay buenas actrices, hay buenas directoras. Bueno, empiezan a haber buenos escenógrafos también, vestuaristas también, ¿no? Yo creo que también algo que a mí me gusta mucho es que hay mucha variedad y en esa variedad siempre hay algo bueno, ¿no? Tenemos buen teatro de café concert, tenemos buen teatro de varieté, tenemos buen teatro de texto, buen teatro eh, de compromiso social, o sea, hay experiencias y expresiones y gente que trabaja en distintos ámbitos y que lo hace bien, ¿no? Después puede haber otra gente que está más o menos, pero en casi todos los ámbitos, y que Mendoza tiene mucha variedad, hay gente que hace muy bien lo que hace. Y eso para mí es maravilloso, ¿no? Eso nos ¿Y qué ha asegura... pasado con el público? Sin inducir tu respuesta, y Ujú. quizás subconscientemente quiero que contestes lo que estoy pensando yo. En los 80 había como mendocinamente un chille, ¿sí? Chillar, quejarse, llorisquear por la falta de público. Pero me equivoco si digo que ha crecido el público mendocino. Ha crecido mucho. Yo, justamente el viernes pasado hubo función de la la Ciruela y la sala estuvo llena, una sala pequeña, pero estuvo llena. Y hablando con otros compañeros que tuvieron función el mismo día, todos habían estado llenos. Entonces, bueno, yo me puse muy contento porque antes cuando uno veía la sala llena decía, uy, a los compañeros cómo le estará yendo, o cuando decía la veía vacía, bueno, a alguien quizás. Y yo creo que ahora hay mucho público que está interesado en ver teatro, mucho más público, y que sabe cómo enterarse, ¿no? Me parece que las redes sociales en ese sentido nos dan la posibilidad de una comunicación más barata y que es más fácil enterarse. Vos querés ir a ver algo y accedés a las redes sociales y sabés que ahí cualquier teatrista va a poder programar. Ya no hace falta, digamos, tener un aparato de publicidad demasiado grande o que te presten mucha atención los grandes medios. Bueno, pero es muy saludable eso, es obvio lo que digo. Hay como un desprejuicio, me parece a mí, del público, porque hablamos naturalmente de público mendocino para propuestas mendocinas, Exacto. que gambetea este folclore histórico del elenco que viene de Buenos Aires y ahí todos nos mandamos y tenemos la sala llena. Ujú. O sea, venimos de cualquier elenco, puede recordar, no sé si es muy esquemático lo que digo, hace 20, 30 años una función con 10 personas y por ahí te volvías contento a la casa encima. Sí, O sí, sí, haber sí, sí. trabajado, recuerdo ahora una función, estar en el escenario y ver 5 espectadores en la sala. Y se la bancaba uno, ¿no? Sí, 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 sí. Una de las mayores publicidades que tenemos acá en Mendoza es el boca en boca, ¿no? Entonces también
el hacer función a veces para poco público siempre sirve porque esa gente le dice a otra gente, y es así, cuando uno estrena empieza a crecer el público, cada función empieza a venir más gente, ¿no? Hasta cuando uno ya no tiene la sala, ya te empieza a buscar urgentemente porque la gente quiere ver el espectáculo, ¿no? Por ahí es tímido, eso sí, es tímido para quizás ir a ver un estreno. Bueno, los estrenos siempre están llenos, ¿no? Pero las primeras funciones, pero cuando ya empieza a correrse que la obra está buena, hay público, hay mucho público de estudiantes. Otro prejuicio, el teatro hermético, sobreactúo. O sea, por un lado decimos, traigamos público, está viniendo el público, hay cada vez más público. Muy al parecer, esa es la foto nueva. Lo hago con una suerte de caricatura de síntesis, ¿no? Sí, sí. Pero si toca una cuerda muy, muy hermética en lo textual, en la puesta, esa persona, ese público, parte del público que no tiene suficiente entrenamiento y no tiene por qué tenerlo, no termina de enganchar. O pregunto de otro modo para decir lo mismo. No digo hacer obritas así, pero qué sé yo, El pan de la locura, un gran dramaturgo, cosa, pero a tus papás le gustó. Claro, claro, claro. Sí, yo creo que en realidad lo que nos debemos preguntar y preocupar mucho los teatreros y los teatristas mendocinos es en hacer bien lo que hacemos. Para mí esa es la clave, ¿no? Y justamente yo veo que el mayor problema es en quienes hacen un teatro más liviano, se despreocupan un poquito de hacerlo perfecto, porque sienten que es más fácil llegar, que tienen una llegada más rápida, y me parece que muchas veces pecan de no tener el grado de perfeccionamiento que tienen otras estoy pensando en ¿no? una función, te estoy escuchando, tengo la imagen de una función, lo estoy viendo ahí, a dos actores, lo estoy viendo. Entonces yo creo que lo importante para mí siempre es eso, el espectador siempre agradece que esté bien hecho el trabajo. A veces puede engancharse más o menos, depende de la propuesta, eso comparto con vos absolutamente. Pero cuando ve que hay mucho trabajo y hay profesionalismo y que lo que vio se vio como se tenía que ver, que no hubo accidentes, pasó una cosa que no tenía que pasar, se olvidaron un texto, se cayó la escenografía, no prendió una luz donde tenía que prender. Bueno, cuando el espectador ve que las cosas está bien hechas, respeta lo que vio. A veces puede ser que no le guste, dirá, no le recomendará esa obra, ¿no? Pero yo tengo la suerte, ¿no?, de vivir en esta provincia, que es una provincia con una cultura, como montañeses que somos, tenemos una profundidad en nuestro trato a la cultura, ¿no? Que hay otros lugares que no lo tienen. Hay otras ciudades que no tienen ese respeto por lo cultural. Acá la agenda cultural es increíble. Para una provincia con la cantidad de ciudadanos que tiene Mendoza, ver lo que es nuestra agenda cultural es una locura. Hay música, teatro, artes plásticas. Es impresionante la cantidad de cosas que se pueden hacer por fin de semana en lo cultural. Y es porque hay gente que lo hace y gente que lo ve. Si Y no, en dejaría de teatro, existir. cuantitativa y cualitativamente, ¿en qué punto estamos? Saquemos un ratito la ciudad de Buenos Aires, comparando con provincias. O sea, sigue el eco histórico de Rosario, Córdoba, Tucumán. No sé por qué tiene tanta entidad, sin menospreciar a Tucumán, por ignorancia. Tucumán tiene mucha entidad teatral. Pero Mendoza, está ahí en los primeros puestos. Sí, absolutamente. Eso se ve mucho en los encuentros de teatro universitario. Nosotros ahora estuvimos el año pasado en Colombia, en un encuentro de universidades latinoamericanas de teatro. Fuimos la única representación argentina fue Mendoza, y fue uno de los mejores trabajos que se vieron. Y fue lo que comentaron todos los estudiantes y los docentes. Y hablamos de una capital de provincia, exacto, no de una capital de país. Exacto, había cosas de México DF, había cosas de Bogotá, está bueno eso. De Santiago de Chile, de Lima. Sin andar coqueteando y masajeando el ego, pero es muy revelador eso, ¿no es cierto? Sí. Más bien, se nos fue el tiempo. Un gran gusto de haberte recibido. ¿Ah? Igualmente, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias a vos también por acompañarnos hasta esta hora. Cuidado con el perro, que la pases muy bien. Fabián Castellani con nosotros.